Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV. Estamos con todos vosotros de lunes a viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Los lunes y los viernes mi compañero David Morales al frente de este programa y yo soy con vosotros martes, miércoles y jueves. En este horario de 6 a 7 y media, una hora y media en directo con contenidos pues muy variados, ¿no? Secciones distintas cada día, pues un poquito de entretenimiento, cultura, actualidad, diversas materias, música también, que es muy importante en el programa, pero hoy vamos a empezar nuestro espacio con un buen amigo de este programa, con José Antonio Mañas, historiador de la educación y coleccionista, aparte pues de una de las caras visibles, ¿no?, de ese Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre. Muy buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? Diego? Encantado de estar de nuevo con todos vosotros en el programa. Hoy además venimos los dos muy arregladitos porque nos van a dar las notas, ¿no? Hoy nos dan las notas. Nos dan las notas y esas notas pues se transforman o se presentan en forma de boletines. De boletines de nota que recibíamos. Bueno, esto de las notas siempre era un momento especial, ¿no? Porque si eran buenas, pues todo bien. Y llegabas a casa y muy contento. Si eran regulares o malas, pues a ver cómo iba el día, ¿no? Incluso te podían dar un rapapolvo. La verdad que se vivían con muchos nervios, ¿no? Con sí, mucha inquietud a ver cómo los profesores nos habían evaluado, los resultados de esas asignaturas en las que estábamos pues, un poquito más retrasados, más adelantados. Bueno, hoy en día todo ha cambiado porque ya las notas las envían o las suben a nubes de estas digitales, por internet, a plataformas, pero durante muchos años lo tradicional era entregar el boletín físico que recogía el alumno y que llevaba a casa. Y tenías que recoger la firma de tus padres, de tu padre o de tu madre, y después, una vez que los recogías, devolvérselo al colegio firmado, ¿no? Claro, para asegurarse el profesor de que el padre era conocedor y la madre de esas notas. Recibía las calificaciones. Y yo creo que en esto de las notas había tres cosas, ¿no? Estaban los libros de escolaridad, que ahora veremos, ahí tenemos encima también de la mesa algunos de ellos, los había de primaria, fíjate que eso tenemos de dos colores, azul y rosa, ahora se verán. Y también los libros de bachillerato, que es el famoso libro azul, y este que tenemos ahora mismo en pantalla, que es los que eran de la EGB. Claro, en el libro de escolaridad era donde se recogía todo el ciclo, la evaluación de cada curso de un ciclo escolar. Pues programamos, por ejemplo, eso que tú has dicho, ¿no? Preescolar, primaria. Sí, antes era primaria, era bachillerato y después ya pues tenías el PREU o el COU, ¿no? Sí. Entonces el libro de escolaridad normalmente lo tenía el centro y te lo daban a final de curso. Lo que tú recibías mensualmente era el boletín de calificaciones, ¿no? Y ahí pues te ponían mes a mes pues las distintas asignaturas y las Pero calificaciones. el libro de escolaridad te lo daban cuando terminaba ya el ciclo, ¿no? Eso es. Por ejemplo, en la EGB, pues a mí me lo dieron cuando terminé octavo de EGB. Efectivamente. Pero es verdad que cada año lo que sí te daban trimestralmente era el boletín de nota. El boletín de nota, que hemos traído aquí algunos para que tú lo veas y también están viendo los espectadores también algunos. Eso que se ve ahora mismo son las cartillas de escolaridad básicas, las de primaria, que había. Y estas son las fichas que tenía el profesor, ¿no? Esto es lo que tenía efectivamente dentro de la cartilla de escolaridad para ir apuntando las calificaciones. Eso que se ve ahora, son boletines de calificaciones, pero un poco de la universidad, del ingreso en la universidad. Y también hay asignaturas bastante raras. Esto que tenemos ahora es un boletín ya semanal de calificaciones. Entonces, apareció... Esto no lo he vivido yo, semanal. Sí, en algunos centros de aquí de Málaga estaba el boletín semanal, que te daban también la conducta y el comportamiento, en fin, lo que era el comportamiento y tal. Y esto que se ve ahora mismo son esos boletines de notas mensuales que te daban. Ahí tienes mis libros yo estudié en el Colegio San Miguel, ese que está a la izquierda es mi boletín de notas mensual y lo que estaba a la derecha era mi libro de escolaridad del bachillerato. Seguro que un expediente intachable, ¿eh? Buenas notas. Bueno, normal, sí. Bueno, aquí tenemos sobre la mesa, tenemos libros de escolaridad en la mesa y luego tú ahí sí tienes boletines. Exactamente, aquí tengo un par de boletines, si quieres lo puedes mostrar. Fíjate, yo recuerdo, el mío de la EGB era más grande, ¿eh? Sí, entonces pues tenemos pues aquí la firma de los padres, ¿no? Y el boletín que mensualmente se recibía con las calificaciones. Fíjate que muchas eran calificaciones numéricas. El 10, el 9, el 8 y el 7 que era el notable, el 6 que era el bien, el 5 que era el suficiente y después el insuficiente o aquello que se llamaba el muy deficiente, que cuando te ponían un muy deficiente se te ponía malísimo. Claro. En fin, estos son los boletines, ¿no?, de calificaciones.
Qué curioso, ¿eh? Qué Y tiempo este que tengo aquello. aquí en la mano Sí. es el ERPA. Esto ya fue a partir del año 70, de cuando llegó la enseñanza general básica. Esto es el boletín donde el profesor recogía una serie de datos del alumno, no solo de datos académicos, sino de otro tipo, y físicos, por ejemplo. Y aquí pues iba anotando las calificaciones que iba sacando el alumno pues cada mes, ¿no? Yo lo que sí recuerdo, José Antonio, es que en los primeros años pues sería a lo mejor parvulito y no sé si a lo mejor también primero, segundo, que recuerdo lo de progresa adecuadamente, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Esa nota de PA, luego es verdad que eso se transformó en ya, pues, suficiente, notable, sobresaliente. Sí. Claro, al principio te ponían el PA progresa adecuadamente o el NM necesita mejorar. Necesita mejorar. Entonces, pues con eso confundías un poquito a los padres, a las madres. ¿Qué te han puesto? PA. Bueno, Progresa adecuadamente. progresa adecuadamente. O Pero necesita mejorar. normalmente a los padres les gustaba la nota numérica o por lo menos el notable, aprobado, Eso que es. se viera una palabra. Eso Eso es de PA o... Lo clásico ha sido eso durante muchísimos años, ¿no? El sobresaliente, notable, bien, que fue un invento del 6, y como hemos dicho, y después el bien nunca existió, o sea, sí, no el siempre bien era el 6, no siempre ha existido. no siempre, sí. No siempre, eso fue un poco más tardía, ¿no? Efectivamente. O sea que se pasaba del aprobado al notable. Se ponía aprobado y después notable. Notable, y luego entre medio pues salió esa nota del 6, del bien. Del 6, sí. Oye, todos estos boletines que nos has traído y libros de escolaridad, entiendo que están allí en vitrina, algunos están en vitrina en el Museo de la Educación, en el Museo Andaluz de la Educación. Tenemos bastantes ejemplares, muchos de ellos están expuestos en el Museo Andaluz de la Educación, como tú bien dices, y otros tenemos en la reserva, porque es verdad que nos han hecho donaciones de personas que quieren que se conserve este material, y entonces los tenemos preparados para cuando volvamos a la normalidad, que podamos hacer exposiciones por toda la geografía de Andalucía, pues poder llevar exposiciones de este tipo, ¿no? Bueno, después de hablar de los libros de escolaridad y de los boletines, que ya nosotros hemos ya recogido hemos la nota, ya hemos descansado, yo creo que este trimestre hemos tratado de entretener a la gente y siempre con ese espíritu didáctico de recordar hemos aprobado, por lo menos. Aprobado, yo diría que vamos a ser positivos. Yo creo que este espacio ha estado muy bien este trimestre, hombre. Pues muy bien. Has traído contenido muy interesante, José Antonio. Te lo agradezco. Cositas que podemos ver allí en el Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre, la ha traído aquí hasta Plató, bien con imágenes o bien pues presencialmente aquí, como vemos, que ahora luego veréis una máquina, pues la verdad que muy curiosa, ¿no? Un generador electromagnético, ¿no? No, electrostático de alto voltaje, la máquina de Windsor. Bueno, luego veremos esta máquina, pero vamos a hablar ahora de una figura que siempre nos gusta destacar como personaje de la educación. Sí. En este caso es un físico y pedagogo catalán, José Estalella Graells. ¿Qué me puedes contar de esta figura? Bueno, José Estalella, primero que para mí es uno de mis personajes, de mis pedagogos favoritos, porque realmente él fue un revolucionario en la enseñanza de la ciencia, concretamente de la física y de la química. Él estudió en la Universidad de Barcelona, se doctoró, estudió ciencias físico-naturales, se doctoró en la propia universidad y en 1902, fíjate, hizo su tesis doctoral sobre los rayos X, cuando se acababan de descubrir en 1895 por Röntgen, ¿no? Después ejerció en el Instituto de Gerona y más tarde se presentó a una plaza en el Instituto Escuela de Madrid. El Instituto Escuela era una entidad que había creado la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Era un proceso bastante duro y él entró a formar parte del elenco como director de la materia de física y química. Ahí desarrolló su teoría, su forma, su pedagogía y innovó bastante. Después, más tarde, en el año 1932, creó en Barcelona el Instituto Escuela de Cataluña, catalán, y participó en bastantes congresos internacionales representando a las ciencias, ¿no? Murió en 1938, justo cuando hacía poco que había estallado la guerra civil. Y sobre todo lo que quiero destacar de él es que cambió la forma de enseñar la física y la química. Hasta ese momento eran experiencias de cátedra, es decir, había un profesor, tenía una persona que era el demostrador, que era un ayudante, que le enseñaba a hacer los experimentos, un poco como hacemos nosotros aquí, que traemos las cosas grabadas. Y a continuación, el profesor explicaba y el alumnado estaba quieto. Él revolucionó eso, hizo al alumno partícipe de todo eso, ponía pequeños experimentos, pequeños retos para que el alumno los llevara a cabo.
hacía que fabricaran sus propios instrumentos científicos. Por eso el Instituto Escuela no tiene una gran colección de instrumentos científicos antiguos, sino que los propios alumnos lo hacían, y utilizaba el método de experimentación, el alumno participaba. Y fue, como tú bien dices, revolucionario, porque de hecho incluso el enfoque que le daba, ¿no?, a esos experimentos era incluso lúdico, ¿no? Lúdico, muy lúdico. Tenemos aquí este libro que, por lo que me comentabas tú, es el libro más famoso, ¿no?, de José Estalella Graells, que es el de ciencia recreativa, precisamente con ese enfoque, ¿no?, experimentos para que pudiera hacer el alumnado, pero de una manera lúdica, de una manera divertida, ¿no? Sí, es un libro maravilloso, y después se han hecho muchísimas reproducciones, o reediciones, perdón. Incluso hemos visto en las imágenes una de los años 60, una edición. En ese libro, a base de experimentos con cosas cercanas a las personas, experimentos pues con vasos, con cosas muy cercanas del día a día, hacía que los chicos y las chicas aprendieran física y aprendieran química. Es una maravilla de libro. Yo estoy enamorado de él, vaya, como ya sabes que mi profesión es más de ciencia. Y a los que les guste la ciencia, este tipo de experimentos, es un libro que no ha perdido vigencia. No, que va. Que puede entretener y acercar la ciencia, la física, a los chavales de hoy en día. Es verdad que sigue un poco el modelo de otro autor extranjero que se llamaba Tom Tit, que también hacía un juego de libros sobre experimentos científico, pero es una maravilla y es muy bonito de leer. Bueno, tenemos imágenes de esa máquina que hemos denominado, bueno, que nosotros no, se llama máquina de Winsor. Es un generador electroestático de alto voltaje. De alto voltaje. Tenemos aquí un ejemplar mediano. Sí, uno chiquito que tenemos aquí, que utilizamos cuando hacemos alguna demostración, bueno, aproximadamente hace como unos 30.000 voltios entre esas puntas que tenemos aquí. Entonces hemos grabado para el programa una serie de experimentos que, si te parece... Vamos a ir viendo imágenes. Venga, tenemos adelante. por un lado una imagen que nos presenta esta máquina, ¿no? Vamos a ir visualizando esas imágenes que tenemos previamente grabadas a este programa. Ahí estamos viendo, bueno, este es un experimento ya directamente. Este es uno de los experimentos. Este se llama... tenemos esa máquina que es un poquito más grande que esta que hemos traído, que es la Voltana, y lo que está haciendo es electrizando ese plumero de papel de seda, y entonces los papeles están buscando escapar la electricidad desde eso buscando la carga eléctrica negativa, buscando la positiva, ¿no?, para anularse, ¿no? Fíjate, te preguntaba yo fuera de cámara, y me gustaría que lo compartiera con nuestros espectadores, José Antonio, que esta máquina, la máquina de Winsor, a gran escala ha llegado a ser utilizada para generar electricidad, concretamente además en la medicina. Sí. James Winsor, que ahora después si quieres hablar un poco de él... británico, ¿no? Británico, sí. Ahora hablaremos un poco de él, su vida. Construyó una con 8 discos que, haciéndola girar, excitaba un tubo de rayos X. Entonces... antes que el carrete de Runcorn que vimos en otro programa, se utilizó una máquina de 8 discos para alimentar eléctricamente un tubo de rayos X y poder hacer radiografía. Mira, qué interesante. Vamos a ver más imágenes que tenemos por ahí, compañeros, y vamos a ir... esta, por ejemplo, otro experimento, ¿no? Esto se llama el molinete eléctrico. Entonces, fíjate que es un aspa que termina cada uno en punta. Entonces, a la punta, el efecto punta, van los electrones y electriza el aire que hay alrededor y por eso gira. Hay como un chorro de electrones que van saliendo desde ahí, desde ese molinete eléctrico, que es el nombre que recibe este experimento. También se le llama como viento eléctrico, ¿no?, porque empieza a girar, no sabemos por qué, y es simplemente por eso, el efecto puntas que tiene ese aspa, ¿no? Háblanos de la figura de Winsor. Bueno, James Winsor fue un personaje peculiar, porque él era una persona como toda la gente del siglo XIX, era inventor, era ingeniero, pero sobre todo era carpintero, es decir, su familia, él venía de una familia que construía barcos, y entonces trabajó en una fundición, trabajó en una compañía aseguradora, trabajó en Lloyds, y al final pues se le conoce más por su afición. Él tenía un taller en su casa y hacía experimentos eléctricos. Esto que estamos viendo se llama el cazador, y fíjate que estoy electrizando.
El cazador dispara, ahí salta las chispas, igual que la máquina de Windsor, salta las chispas entre la escopeta y la bolita, y los pajaritos que se están electrizando hasta que justo que toco uno las puntas y ya se caen. Se llama el cazador eléctrico, ¿vale? Concretamente esto es un juguete del siglo XIX, aproximadamente de 1860. Fíjate que está en perfectas condiciones y está allí en el museo, el cazador eléctrico. Vamos a ver otro experimento que tenemos por ahí también preparado. Sí. Hemos grabado varios y aquí tenemos... Esto se llama las campanas de Benjamin Franklin. No vamos a hablar de Benjamin Franklin, el político, escritor. El científico, instaló un poste en su casa y al final del poste colocó una campana. Entonces, cuando se cargaba eléctricamente el ambiente, empezaban a sonar las campanas. Tiene sonido, se escucha muy bien. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Fíjate que he terminado de girar la máquina, pero se siguen sonando las campanitas justo hasta que yo uno las dos puntas de la máquina de Windsor. Me gustaría que explicara qué es lo que genera, ¿no?, esa electricidad, Sí, el movimiento de los discos. Exactamente. La parte de arriba donde está la bolita se está cargando positivamente, entonces cuando la bolita sale despedida, choca contra la campana, se descarga y vuelve otra vez a cargarse, y ahí está constantemente. Hablando de bolita, vamos a pasar a otro experimento Sí. en el que vamos a ver cómo una bola, creo que transparente, ¿verdad?, Sí. gira sí. a una velocidad pues considerable. Sí, esto es otro experimento de los muchos que se pueden hacer con la máquina de Windsor. Es una bolita de material plástico y ocurre lo mismo, es decir, se carga la bolita del plástico con la energía eléctrica que le está llegando por el círculo, por el carril, rebota en el borde y bueno, por la inercia es un poco como el viento eléctrico, empieza a girar hasta que se va descargando, ¿no? Fíjate que el otro cable le llega al polo negativo de la máquina de Windsor. Y tenemos dos experimentos más. Tenemos dos más, sí. A ver cuál nos sale ahora. Tenemos creo que va a ser, sí. Una pregunta, ¿los dos cilindros estos verticales? Son las botellas de Leyden. Son las botellas de Leyden, Leyden. las trajimos, Que las vimos. Bueno, este experimento es la campana de Faraday. Fíjate que estoy electrizando las dos bolitas, las de médula de Sauco que están arriba, se electrizan y suben. Sin embargo, las que están dentro de la campana de Faraday no se mueven porque no le llega... Esto es lo que le ocurre cuando estamos en un rayo, que lo peor que podemos hacernos es salirnos del coche. Mejor nos quedamos dentro del coche, estamos aislados, estamos dentro y no nos va a pasar nada. Ahí tenemos, como estamos poniendo uno de los polos de la máquina de Windsor y estamos electrizando. Y ya el último experimento que nos queda es uno en el que vamos a ver unas bolitas que van a estar, es como un tambor, ¿no? Entonces, se carga, la parte superior se carga eléctricamente. Las bolitas son atraídas por el positivo que tenemos en la parte de arriba, llegan, tocan y caen a la parte inferior, se descargan y vuelven a ser atraídas. Esto es lo que se llama, bueno, pues el tambor, o ese experimento también es muy vistoso. Es muy vistoso, sí, sí. Curioso, todo este experimento tiene mucha... Imagínate una persona en el siglo XIX, final del siglo... Porque la máquina de Windsor es entre 1880 y 1883, cuando los electricistas, que eran esas personas que iban por las ferias haciendo este tipo de cosas, hacían estos experimentos que acabamos de ver, pues alucinaba la gente, ¿no? Claro, la gente lo vincularía más que con la ciencia, con la magia. Con la magia, con efectivamente. Mucha gente hacía como magia, ¿no? Mira, si te parece, ya que has traído una máquina de Windsor aquí a nuestro plató, estaría bien que la accionáramos, ¿no? No, que la accionaras tú. La voy a accionar yo. Sí. Bueno, venga, vale. Pero antes de accionarla, José Antonio, vamos a explicar cada uno de los elementos para que entendamos su funcionamiento, ¿vale? Tenemos aquí dos discos de plástico, ¿verdad? Sí, en este caso es de plástico. En lo que tenemos allí en el museo son de vidrio, de cristal, que giran a contramano. Fíjate que tenemos dos correas, que uno
la hace girar en un sentido y la otra en otro. Después tenemos las dos botellas de Leyden, eso que se ve gris, que ya explicamos lo que era, que son acumuladores, condensadores de electricidad. de electricidad. Entonces, al girar... ¿Y esto? Estos son los polos donde va a saltar el arco, las puntas donde va a saltar el arco eléctrico, ¿no? Fíjate que tenemos una especie de peines cruzados en cuyas puntas hay cobre, mientras que los discos tienen láminas de aluminio. Los peines cruzados serían... Sí, estos de aquí, efectivamente, ¿verdad? sí, tienen en la punta como un cobre. Y, sí, aquí lo vemos. Exactamente, y ahí tenés como unas láminas pegadas en los discos. Para que se vea pegadas en los discos, peines. A ver. Que era... antiguamente eran de estaño y hoy día son de aluminio, ¿vale? Estos son los peines. El cobre de los peines. Sí. Y después tiene también una especie de brazos que son los colectores que van a recoger esa electricidad que se genera por una cosa que se llama efecto triboeléctrico, por la diferencia de carga entre el cobre y en este caso el aluminio, y bueno, se acumulan en esas dos botellas que tienes ahí, gris, que son las botellas de Leyden, y cuando la carga acumulada rompe el dieléctrico del aire entre esas dos puntas que son las bolitas, salta el arco. Bueno, pues esto va en el sentido de la aguja del reloj, me imagino, efectivamente, ¿no? Adelante, Diego, no te va a pasar nada. No hay peligro nada. para mí, ni para el platón, ni para las cámaras, ni para los compañeros. Bueno, vamos allá. ¿Muy rápido? Sí, sí, venga. Sí, venga, vamos allá. Mira, mira. Ojo ahora que tienes que descargar las puntas porque siguen cargadas las botellas. Sí, tendría que juntarlas, ¿no? Junta y te salta la última chispa. Claro, porque si se toca antes te pega el chispazo. No es conveniente. No es conveniente. Bueno, decíamos que tuvo su aplicación en la medicina para generar esa electricidad necesaria para el poder hacer radiografías, ¿no? Sí. También se utilizó, aunque menos, en electroterapia, es decir, como para estimulación, sobre todo, fíjate, para personas que volvían de la Primera Guerra Mundial. Existían unas máquinas muy grandes y entonces, pues, con unos electrodos que ponían a las personas que venían con problemas después de la Primera Guerra Mundial, pues se le aplicaba esta electricidad como para intentar, pues, curarlos, ¿no? Sí, pero entendemos que era una terapia para problemas de qué tipo. Sí, para problemas como nerviosos. Psiquiátricos y cosas de Sí, problemas nerviosos, sí. Vamos, descarga eléctrica. Sí, electroshock. Electroshock, bueno, tremendo, que sí, había cosas que menos mal que se han dejado de hacer. Sí. Bueno, nos gusta más el otro uso, el uso para la radiografía. Claro, a esta máquina después... fíjate, esta máquina es muy interesante porque es muy eficiente. Había otras máquinas como la de Nicholson, como la de Holtz, pero esta, al tener estos dos discos contramano, pues generaba un voltaje bastante elevado. Tuvo mucho éxito y se utilizó durante muchísimos años. En el museo tenéis varias piezas, varias máquinas de la máquina de Schuss. Sí, tenemos una bastante grande, que es una pieza... yo diría que muy especial, de las pocas que tenemos de ese tamaño aquí en este país, y la utilizamos, por ejemplo, en el Parque de la Ciencia de Granada, una conferencia que se llamó La ciencia que hay en Frankenstein, la llevamos al Parque de la Ciencia en esa exposición y esa conferencia, y tuvo muchísimo éxito, porque hacía mucho tiempo que no veían nada igual. No sé si tenéis un vídeo. Pues creo que tenemos unas imágenes que no sé si compañeros han visto. Las imágenes A y B se han visto. Lo pregunto porque creo que en esas imágenes estaban... Ahí está, ahí la tenemos. Fíjate que a la izquierda tenemos el carrete de Runcorn y el tubo de rayos X, y ahí tenemos esta máquina de Windsor, que es bastante grande. Fíjate, mucho más grande que esta. Hombre, sí, como 3 veces esta. Y bueno, provoca saltos de corriente de hasta 200.000 voltios. Es verdad que tiene muy pocos microamperios, ¿no? Sí. Entonces te pega el chispazo, lo sientes un poquito, pero... Bueno, tenemos que dejarlo aquí, José Antonio. Nos vemos aproximadamente en un mes con muchas más cosas curiosas en torno a la historia de la educación. Pues cuando tú quieras. Y invitamos a nuestros espectadores a que descubran esa maravilla que tenemos aquí en la provincia de Málaga, en Alhaurín de la Torre, el Museo Andaluz de la Educación, cuya entrada además es gratuita y que para ir la familia, yo creo que un día fantástico. A partir de después de Semana Santa ya volvemos al horario tradicional de museo, es decir, los lunes estará cerrado. Abriremos mañana y tarde y los sábados por la mañana. La entrada es gratuita, como tú sabes,
y encantado de recibir a quien quiera visitarnos. Si viene un grupo, lo mejor es llamar al teléfono que hay en la página web para que preparemos una visita guiada a ese grupo y pues nada, encantado de recibiros. ¿Cuánto aprendemos y qué cosas tan curiosas nos traes aquí a Plato? José Antonio, hasta dentro de un mes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Bueno, pues vamos a irnos con nuestro siguiente espacio de la tarde. Hoy en la sección de Somos Solidarios hemos charlado con el portavoz, el presidente de la Asociación del Colectivo de Abanico Solidario, un colectivo que trabaja fundamentalmente en evitar desahucios, desalojos, en buscar una solución al problema de la vivienda. Hemos hablado con su presidente y ahí está esa entrevista. Vamos a verla. Saludamos a Paco Álvarez, pintor malagueño, pero hoy no está en su faceta como artista, como pintor, sino como responsable, como cara visible del colectivo Abanico Solidario. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. Bueno, Abanico Solidario es como digo yo, un colectivo, un grupo de personas que se ha unido, lleva ya trabajando desde el mes de junio y que queréis hacer las cosas de manera diferente en cuanto a ayudar a aquellas personas que están en el límite de verse en la calle, de un desahucio, de un desalojo. Por distintos motivos, pues hay muchas familias en Málaga y muchas personas también a título individual, particular, que se ven en esa dramática situación, ¿no? Que es tener que abandonar una casa porque vas a ser desahuciado o desalojado. Vosotros lleváis ya bastantes meses de funcionamiento, desde el junio del año pasado, de 2020, y nacisteis con la intención de hacer las cosas y de ayudar a esas personas, pero de manera diferente a como hasta ahora se ha estado haciendo. No sois partidarios, por ejemplo, de hacer gran ruido, de grandes movilizaciones, queréis hacer la cosa de manera diferente. Cuéntame, Paco. Sí, nosotros lo que queremos, bueno, Abanico Solidario nace con la idea esa de que nosotros lo que queremos es, sobre todo, concienciación, diálogo, concienciar a la clase política de este país, que deje ya de estar en una campaña electoral constante. Fíjate lo que está pasando ahora con Ciudadanos, con tal. Bueno, estos no son políticos, estos son señores que han llegado aquí a vivir de la política. Entonces, lo que queremos coger es concienciar mediante el diálogo tanto a la clase política como a los grandes tenedores, bancos, etcétera, etcétera, de lo que está pasando. La vivienda hoy día la vivienda no es un bien de consumo, la vivienda es un bien necesario y se está utilizando, bueno, pues como un negocio impresionante. Y sé muy bien de lo que hablo, sé muy bien de lo que hablo. Paco, vosotros habéis paralizado algunos desahucios, hablando y negociando, por ejemplo, con algunas entidades bancarias, ¿no? Efectivamente. Gracias a Dios, pues mediante el diálogo me conocen entidades bancarias, entidades bancarias que saben el entramado que hay con las entidades bancarias, que es un entramado de empresas pantallas que trabajan al final para esa entidad, pero esa entidad nunca aparece, sino que no voy a dar nombres, pero se crean entidades gestoras, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es un entramado que hasta las mismas entidades me lo dicen: Paco, esto es un entramado que tú no quieres. Entonces, dialogando con esas empresas pantallas, hemos conseguido paralizar muchos desahucios, a la vez también que alquileres sociales, etcétera. Pero sigo diciendo de que aquí habría que cambiar, este país tiene que cambiar mucho en la mentalidad. Fíjate que ahora mismo el gobierno que tenemos a nivel nacional es un gobierno, bigobierno, ¿no? Porque tenemos a Unidas Podemos y tenemos al Partido Socialista y parece que no hay un entendimiento entre ambos partidos a la hora de aprobar esa nueva ley, ¿no? Del alquiler. Pablo Iglesias va por un lado y en este caso el gobierno, el resto del gobierno, los ministros y el presidente Sánchez, los ministros socialistas, pues no parece que tengan la misma opinión o que tengan esa voluntad de hacer tal cual quiere sacar la ley el ministro, el vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Esa falta de entendimiento tú la entiendes? ¿Estarías a favor de tal cual se ha presentado desde Podemos la nueva ley del alquiler? Esa regulación de precios me refiero. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que tenemos que poner coto, o sea, límite al alquiler. Estoy completamente de acuerdo con que... pero, vamos a ver,
Lo que propone Unidas Podemos es una forma de intervencionismo. De intervencionismo, pero es que esa forma de intervencionismo no podemos llegar ahora mismo, y sinceramente te lo digo así, yo pienso de que no podemos llegar ahora mismo y coger y decir, venga, vamos a cambiar esto radical. Vamos a ver, mientras estáis negociando para cambiarlo radical, se están echando gente a la calle. Con el tema de la burbuja social. Sí. Yo estoy de acuerdo, la burbuja social, fenómeno, ¿no? Estábamos todos esperando a que llegase. Pero es que mientras se llegó a un acuerdo, se desahuciaron a muchas familias. Se desahuciaron, el escudo social, perdón. Sí. Entonces se desahuciaron muchas familias. Vamos a ponernos ya de acuerdo, que mientras todo ese tiempo está transcurriendo la justicia, el tiempo no pasa, no para. Siguen pasando los plazos. Esos plazos, mientras no se pongan de acuerdo y saquen y vayan a algo, a un consenso de algo, aunque sea mínimo, de mínimo acuerdo, la gente está en la calle, la gente sigue igual. Fíjate que yo te quería pedir una reflexión sobre algo que yo particularmente veo, ¿no? Yo entiendo que el que tiene un piso, una vivienda, X vivienda, que es lógico y es lícito que gane un dinero, ¿no? Que invierte, pues alquila, yo lo puedo entender. Pero entre ganar dinero y abusar del que tiene que alquilar para vivir bajo un techo, pues yo creo que hay una diferencia importante, ¿no? Entonces siempre echamos la culpa a los políticos, que también la tienen, por supuesto, y que son los que pueden poner y solución a este problema de vivienda en nuestro país, pero también el ciudadano, el que invierte, también hay que pedirle cierta responsabilidad, ¿no? Lo que no quiera que te hagan a ti no lo hagan los demás. Una cosa es que ganes dinero, que es lícito, y otra cosa es que exprimas. Y hay unos precios que son, el mercado está disparado, alquilar hoy en día es súper complicado. Totalmente. Mira, nos encontramos, aparte de que estamos en una crisis, que la gente ha mermado sus ingresos, esto va cada vez, la gente no puede pagar su hipoteca, no puede pagar sus alquileres porque tienen problemas y tal. Mira, efectivamente el propietario debe de pensar, porque es que aquí en este país la vivienda, como te he dicho, es un bien de consumo. Sin embargo, se ve como un bien de especulación. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú has dicho. Yo ayer escuché una entrevista en la televisión que me gustó mucho, en el cual un señor que le entrevistaron dijo, yo no quiero hacerme rico con mi trabajo, yo quiero hacerme rico con una primitiva, pero no con mi trabajo. Sin embargo, estos señores quieren hacerse ricos a base de esclavizar a la gente no pudiente, a la gente necesitada. Hay gente que tienen hasta 90 viviendas, y están echando gente a la calle. No hay concienciación, no hay, en este país no hay concienciación por parte de los pequeños tenedores. Yo comprendo a lo mejor una familia, una señora que a lo mejor, tiene una vivienda que ha heredado y esa vivienda pues le ayuda a vivir. Le sirve como complemento. Efectivamente, le sirve como complemento, pero no pretendas enriquecerte con esa vivienda a costa de una familia. A costa de una familia, y llevas toda la razón del mundo. Y después nos encontramos también con el tema de la ayuda al alquiler. No os quiero decir ni malas intenciones de este ayuntamiento ni buenas intenciones, no voy a hablar de política, aunque me muerdo la lengua porque me gustaría, pero no voy a hablar de política en este caso. Pero sí necesitamos más ayuda, pero más ayuda no cuando el problema ya está. Oye, están desahuciados, ven para acá que te voy a ayudar a la ayuda al alquiler. No, vamos a ayudar a esa persona a tenerla aquí arriba, para que no caiga. En el momento que caiga ya no sube. Entonces tenemos que coger y tenemos que adelantarnos a esas situaciones, pero no con una ayuda al alquiler tan dura. Tenemos que adelantarnos a la caída de esa persona. Paco, si te parece, vamos a rescatar unas declaraciones, bueno, más que una declaración, una intervención que tuviste en el último pleno del año 2020, sí, en el Ayuntamiento de Málaga, un vídeo que en su momento nos hiciste llegar y teníamos nosotros en nuestro archivo. Vamos a recuperar qué dijiste en ese pleno, ¿vale? De acuerdo. Venga. A principios de este año, justo antes del inicio de la pandemia que estamos padeciendo, comparecí ante este consistorio, ante todos vosotros, no sé si me recordaréis, ¿de acuerdo? Para pedir la solidaridad y ayuda de todos sus componentes en materia de vivienda. Ya no como políticos, sino como personas, conciudadanos y vecinos de nuestra Málaga. Hoy, cuando finaliza este nefasto año del 2020, lo hago no para pedir nada, sino para agradecer la ayuda que he recibido por parte de algunas personas aquí presentes, que han sabido colgar su atuendo de políticos, para ponerse el de personas y ayudar a sus vecinos, escuchando sus peticiones y solucionando dentro de sus posibilidades
sus problemas. Por ello, como representante de Abanico Solidario de Málaga, agradezco públicamente la ayuda prestada a Alicia Murillo, Francisco Pomares, Elisa Pérez de Siles y Daniel Pérez, por su ayuda y apoyo en este año que ha sido tan traumático para tantas y tantas familias vulnerables de nuestra ciudad. Gracias a la ayuda de ellos y el trabajo nuestro, se han podido paralizar más de una treintena de desahucios, lanzamientos o desahucios. Se han conseguido que otras tantas familias, llamadas vulgarmente ocupas o usurpadoras, puedan disfrutar de alquileres sociales con la negociación, con los fondos, con los bancos, etcétera. Puedan disfrutar de esos alquileres sociales con contratos de 7 años y pagando entre 200 y 300 euros. Todo ello dialogando, sin ponernos delante de un banco diciendo ladrones a los banqueros, sin ponernos aquí delante de un ministerio o de un IMV diciéndole ladrones a los funcionarios. Dialogando. Se han conseguido que otras tantas familias puedan acceder a la ayuda del Plan 5 del alquiler. También tengo que agradecer en este caso a los funcionarios que han prestado su ayuda o de alguna manera empatía dentro del Ministerio de la Vivienda. Pues Paco, ahí está un extracto, ¿no?, de tu intervención. Te dirigiste a distintos concejales y expusiste un poco la labor que se estaba haciendo desde Abanico Solidario. También tuviste unas palabras de agradecimiento porque, bueno, es de buen nacido ser agradecido, pero eso no quita que quieres seguir reivindicando y exigiendo un cambio, ¿no? No solo en Málaga, sino a nivel nacional, porque realmente es que el problema habitacional, el problema de vivienda es un problema que está generalizado. Salvo en zonas muy concretas, el alquiler está desorbitado y hay mucha gente que es que no puede acceder a una vivienda y tiene que permanecer viviendo con los padres, cuando no, pues el caso de gente que a lo mejor ha estado viviendo en una casa, su situación cambia para peor y no puede llegar a esos precios tan abusivos. En ese pleno que sí, efectivamente, ese pleno lo que quise es agradecer a una serie de señores que sí dejaron y colgaron sus atuendos de políticos, sus fachas de política, para coger y bajarse al suelo con los ciudadanos de a pie. Y no me cansaré nunca de coger y agradecérselo a esas personas, ellos saben quiénes son, de que sí me han ayudado, me han atendido, han ayudado a familias, se han preocupado por familias. Mientras otros señores que están ahí en la política, que vinieron a regenerar la política, estamos debajo de un naranjo, ya sabéis, más o menos sabéis. Un mandarino centenario. Un mandarino, bueno, pues estos señores tienen ese color también. Sí. Y sin embargo están estigmatizando a lo que son los ocupas. Hace cuestión de 3 semanas intervine yo en el pleno del ayuntamiento, en este caso, porque siguen con el tema de la ocupación. Siguen cogiendo y estigmatizando a la persona de la ocupación. Esto lo que está haciendo es de que ya de por sí la gente no quiere alquilar la vivienda en los planes de alquiler. De por sí no quieren, ¿por qué? Porque no quieren declarar los alquileres. Ellos son los verdaderos ladrones en este negocio, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Y ahora, sin embargo, pues ellos dicen de que, oye, la vivienda vacacional, el que haya menos viviendas vacacionales, que eso es lo que está provocando es que haya más ocupación. Pero bueno, ¿qué estáis diciendo? Que la solución a la ocupación o la solución a la vivienda está en las viviendas vacacionales. Es que habría que ver un poquito la moción aquella que al final se aprobó. Y yo sigo diciendo lo mismo, señores, estáis haciendo un flaco favor a la sociedad no, al pueblo, al más desfavorecido, estáis haciendo un flaco favor. Y bueno, ahí se está viendo que se está desmoronando. Y digo que no quiero hablar de política, pero en este caso es que es inevitable, ¿no? Me comen los demonios. Tú has visto muchos dramas durante estos meses de junio, ya venías trabajando antes de junio, pero desde que en junio os constituyeseis como Abanico Solidario, que por cierto el nombre, Abanico Solidario. Abanico Solidario fue una asamblea que tuvimos con personas que en ese momento se le estaba ayudando y tal. Y se dijo, y se pidió opinión, porque aquí se hace todo de forma
Y se pidió opinión y salió esa idea. Salió ¿Por ese qué? nombre, ¿no? Porque abanico es porque las posibilidades, o sea, las ramas que trabajamos, porque no solo, mira, queremos trabajar la inserción de personas que son de otro país, etcétera. Violencia de género, que tenemos muchas, pero ya no solo, yo no me voy a meter en la violencia de género normal, o normal la que se... No, Sí. en la violencia de género con respecto a la vivienda, que hay una violencia de género económica, que es que no quieren reconocer, pero es cierto. Hay una pareja que coge, se separa por lo que sea, y ahora este señor se coge, se quita de en medio, y ahora esa mujer tiene que pagar la hipoteca, se ve desahuciada, los niños, etcétera. Eso para mí es violencia. Eso para mí es violencia. Porque siempre se queda, y además una cosa también que quiero decir con respecto a esto, de que el 99,9% de las personas que luchan y dan un paso al frente para su vivienda, para tal, son mujeres. Son mujeres. A ver si nos reflexionamos un poquito y nos sirve de algo, ¿no? Has visto muchos dramas desde Mucho drama, el mes de mucho junio. drama. Málaga es una ciudad con, tú dirías que de las más, vamos a decir, delicadas, que tiene, digamos, un mayor problema de vivienda, de acceso a la vivienda. Vuelvo a decir lo mismo. Yo esta mañana he leído un artículo en el cual el Instituto Nacional de Estadística dice Málaga la mete entre las primeras con respecto a los desahucios que habitualmente hay y va a haber y están habiendo. ¿Nos hemos insensibilizado como ciudadanía, como sociedad, ante esos desahucios? Porque antes eran mucho más mediáticos, se informaba más, ahora es como que, bueno, pues un desahucio más, un desalojo más. ¿Nos hemos inhumanizado en ese aspecto? Nos hemos inhumanizado completamente. Yo, sinceramente, cuando el confinamiento, la pandemia, yo pensaba, y además estaba ilusionado, en que iba a cambiar algo, iba a cambiar la conciencia humana, la conciencia de esta sociedad, iba a cambiar algo. Estaba ilusionado con ello, pero no ha cambiado. Paco, la gente sigue igual, y, incluso peor. Dos cosas más. Por un lado, ¿cuál sería la solución para ti a este problema de vivienda? ¿Hace falta, por ejemplo, que se construya desde las instituciones que se promocionen, ¿no?, vivienda en alquiler social, que se hagan más inversión en ese aspecto? Creo que en otros países, por ejemplo, del entorno europeo, hay mucha más inversión en vivienda pública, en vivienda de protección oficial, en vivienda de alquiler social. Aquí se construye poco en ese aspecto, ¿no? Se hace algo, no es que no se haga nada, se hace algo, pero poco. En función de la demanda, desde luego vemos que se queda corto. Sí, el modelo que tenemos en Europa es Bélgica, y efectivamente, yo mira, aunque sea una utopía lo que yo voy a decir, pero sabemos de que se construye poco, que es difícil de que se construyan viviendas porque vivienda de protección oficial. Pero suelo hay, seguro. Suelo, si hay suelo para hacer universidades privadas, claro. ¿Cómo no va a haber suelo para hacer vivienda? ¿Para qué queremos una universidad privada? Perdona, tenemos la universidad pública, que para mí, todo he estudiado allí, yo he estudiado allí, mis hijos allí. ¿Qué me estáis diciendo? De que es que no es de calidad esa enseñanza y tenéis que traer universidades privadas aquí, ese suelo. No podemos utilizar ese suelo para otro tipo de cosas. Pues ahí quedan las reflexiones del presidente de la Asociación Abanico Solidario. Desde aquí pues mandamos un abrazo muy fuerte para este colectivo. Y vamos ahora con nuestro siguiente invitado del programa de hoy. Él es presidente de la Sociedad Civil Malagueña, Gerardo González Les. Muy buenas tardes. Hernández Les. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Diego. Bienvenido al programa. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, te hemos invitado, Gerardo, para que analicemos contigo pues distintos temas de la actualidad más reciente y sobre todo actualidad política. Y tenemos por ahí imágenes, por ejemplo, de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que, bueno, pues ahora mismo está todo muy convulso, ¿no?, en el panorama político español, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, con ese anticipo electoral, con ese adelanto electoral, con esa disolución del Parlamento madrileño. ¿Cómo analizan, ¿no?, desde la sociedad civil malagueña, qué lectura haces de la situación, por ejemplo, que ahora mismo se está viviendo en la Comunidad de Madrid, con Pablo Iglesias, además, que por otro lado también ha anunciado su candidatura como presidente de la Comunidad de Madrid, dejando su cargo como vicepresidente? Pues la verdad es que el tema es muy importante, porque estas elecciones van a tener una gran trascendencia. La van a tener incluso a nivel nacional, porque van a condicionar el futuro inmediato, digamos, del panorama político español, y van además a
prefigurar seguramente las próximas elecciones generales. Yo creo que estas elecciones vamos a tener que sufrirlas con una campaña muy bronca, porque responde al reflejo que hoy está en la sociedad española y sobre todo en la sociedad política. Es decir, hay una fractura política entre los bloques, es decir, en estos momentos, desgraciadamente, políticamente hablando, el país se ha fracturado en dos bloques, ¿no? En dos bloques que por la manera como ellos se manifiestan parecen irreconciliables, ¿no? Y esa fractura se va a reflejar claramente en las elecciones de Madrid. Por eso pero a digo, su vez esos dos bloques también están muy divididos, ¿no? Porque la derecha está los muy dos dividida bloques y la la izquierda también. también. Los dos bloques están muy subdivididos. Es decir, hemos pasado del bipartidismo del año 2015, es decir, de terminar con el bipartidismo a partir de 2015, tener 4 años que fueron una crisis grave de desgobierno, porque tuvimos 4 elecciones en 4 años, ¿no? Tuvimos el proceso de Cataluña, es decir, digamos el referéndum de Cataluña y la declaración de independencia el año 17, el año 18 fue la moción de censura, el año 19 llega con la moción de censura, el año 18 llega Pedro Sánchez y a partir de ahí el panorama político se ha envenenado todavía mucho más, ¿no? Y esto se refleja ahora en la Comunidad de Madrid. Por cierto, estas elecciones se producen porque Pedro Sánchez inició, digamos, esta operación desde Moncloa con las mociones de censura, con la pretensión de sacar al PP de todos los gobiernos que tenían las autonomías. Lo hicieron en Murcia. Si no se hace la moción de Murcia, seguramente Díaz Ayuso no hubiera convocado las elecciones que convocó, porque si no las convoca, la siguiente, digamos, moción de censura seguramente sería Madrid. Se acaba de hacer en Castilla y León, como sabéis, y por cierto, la jugada le ha salido mal al gobierno, porque las dos mociones de censura han fracasado. Gerardo, tú entonces estás en la posición de los que creen que esto era un plan urdido, planeado todo pues desde hace ya un cierto tiempo y que al final pues bueno pues se ha torcido, pero que el plan inicial era echar bueno, yo tengo el pleno convencimiento de los gobiernos autonómicos donde tuviera presencia el Partido Popular. Sobre todo la operación era Madrid, o sea, Murcia o Castilla y León eran maniobras que entraban dentro del paquete, ¿no? Es decir, era una operación en cascada, pero el objetivo fundamental era Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es una obsesión del Partido Socialista y de la izquierda. ¿Por qué? Porque hace 26 años que no gobiernan en Madrid y porque Madrid tiene una influencia trascendental, ¿no? Gerardo, ¿y qué te parece o cómo valoras la candidatura de Pablo Iglesias como futuro o presidente de la Comunidad de Madrid, dejando pues en este caso su compromiso como vicepresidente del actual gobierno? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay, hablando claro, hay un fracaso bipolar. Es decir, primero, la salida de Pablo Iglesias, lo primero que demuestra es un fracaso de la composición del gobierno como tal. Es decir, el gobierno de coalición, es decir, el matrimonio de conveniencia que hicieron el Partido Socialista con Podemos y al que se añadieron además los separatistas vascos y catalanes, era un matrimonio de conveniencia que no podía salir bien. Y no ha salido bien, no se han entendido, y entonces ese es el primer error, digamos, que se nota desde que existe este gobierno. Entonces, el caso de Pablo Iglesias es, digamos, la otra parte de la bipolaridad. Pablo Iglesias, por una parte, se siente mal en el gobierno porque no tenía el poder que él quería tener o pretendía tener, porque su concepción del poder, que es una concepción leninista del poder, es que el poder tiene que ser absoluto. El poder tiene que servir para hacer totalitariamente lo que tú quieras hacer, desde meter a alguien en la cárcel si te cae mal, hasta hacer medidas de exprópiese, como hacía Chávez en Venezuela. O sea, básicamente la lectura que hace Gerardo es que Pablo Iglesias, según desde tu punto de vista, a ver si lo he entendido bien, en el gobierno central, como socio de gobierno, no tenía el poder ni la capacidad de cambiar como a él le hubiera gustado. Pongamos de ejemplo, hablábamos antes con el presidente de Abanico Solidario, por ejemplo, la ley del alquiler, ¿no? Sí, él apostaba por un intervencionismo, cosa que el gobierno, bueno, el Partido Socialista, pues no estaba por la labor y ha preferido pues los incentivos, ¿no? Y no intervenir en los precios de los alquileres. Y viendo que él no podía, popularmente, permítame que lo diga así, ¿no? Manejar el cotarro, pues ha dicho, voy a ver si puedo destacar y sacar unos buenos resultados en la Comunidad de Madrid y soy el presidente
de la Comunidad de Madrid a nivel regional, pues puedo hacer y deshacer a mi antojo, ¿no? Bueno, pero hay algo, incluso yo diría que conociendo un poco la personalidad de Pablo Iglesias, hay otro asunto más importante, es decir, eso es importante, es decir, el aspecto político, digamos, de su inferioridad política dentro del gobierno, ¿no? Pero es muy importante el aspecto psicológico de su personalidad, es decir, él es una persona que necesita la notoriedad pública, es una persona muy narcisista, que necesita tener el foco encima permanentemente, y la tribuna y el aplauso, y entonces él en el gobierno, además, como gestor, ha demostrado no ser una persona competente. No se sentía a gusto en el gobierno, aparte de la cuestión de poder. ¿Y considera, Gerardo, que le puede salir la operación bien o mal? Yo creo que le va a servir para salvar a su partido, que estaba en una situación ruinosa, ¿eh? Es decir, todas las encuestas le dan muy mal a Podemos, cada vez peor, entonces, pero le daban muy mal en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Probablemente esta es una de las razones por las cuales él ha dado este paso, es que quizá, o seguramente, conseguirá aumentar el número de escaños que presumiblemente iban a tener, seguramente los va a mejorar. Ahora, y luego está la operación que haga con el Partido Socialista, es decir, depende, si Díaz Ayuso y Vox no suman juntos una mayoría absoluta, es decir, hay posibilidades de una formación de gobierno alternativo a la derecha o al centro derecha, entonces ahí empezarán las exigencias de Pablo Iglesias. Gabilondo de momento ha dicho que con Pablo Iglesias nada. No me creo eso en absoluto. ¿No te crees? No, en absoluto. ¿El candidato socialista tú crees que está mintiendo ahí? Hombre, la palabra mentira es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero vamos a ver, es que conocemos cómo funciona esto, ¿no? Es decir, es que todavía está muy reciente cuando Pedro Sánchez decía que Pedro Sánchez no le dejaría dormir si lo tuviera en el gobierno, ¿no? Entonces, este señor no ha dicho esa palabra exactamente, de no podría dormir, pero ha dicho que le intranquiliza. Le intranquilizaría tener a Pablo Iglesias. Como socio de gobierno. Como socio de gobierno. Entonces, preferiría pero Errejón u otro... esto es falso de toda falsedad por una razón muy sencilla. Al final la necesidad pierde. Porque es que lo necesita. Bueno, y otro tema, o un partido, ya dejamos de momento a Unidas Podemos y al Partido Socialista, y vamos a ir con un partido que se ha ido desinflando de una manera estrepitosa en estos últimos años, en estas últimas elecciones, Ciudadanos, ¿no? Ahora con el actual liderazgo muy cuestionado, ¿no?, por algunos militantes de Inés Arrimadas, también con el tema también del transfugismo, de esos dirigentes de Ciudadanos que, bueno, lo que ha ocurrido en Murcia, que se han ido al PP. Por otro lado también la marcha de algunos militantes o incluso cargos electos de Ciudadanos, como por ejemplo el actor y político Toni Cantó. ¿Qué lectura hace de la situación actual de Ciudadanos y qué futuro le espera a este partido? ¿Acabará prácticamente desapareciendo como ocurrió con UPyD? Pues mira, lo primero me produce una profunda decepción, porque yo creo que Ciudadanos era un partido necesario. Era un partido necesario porque era el fiel de la balanza. Era un partido bisagra. ¿Hace falta un partido de centro en España? Hace falta, ¿no? Hace falta, sobre todo, en una situación de polaridad como la que vivimos. Entonces, entre dos grandes partidos hace falta siempre uno que haga de fiel. Ciudadanos, además, era un partido que cumplía perfectamente esa función, porque le permitía, ese papel de bisagra le permitía que con distintos gobiernos, en unas ocasiones, podía pactar, digamos, políticas más o menos liberales o hacia la derecha, o podía pactar políticas socialdemócratas hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, el partido era necesario. Lo que pasó es que Rivera cometió un error muy grave. Es que cuando tuvo 57 diputados y por lo tanto tenía suficiente poder para poder maniobrar políticamente, de pronto tuvo la ambición de creer que podía liderar el centro derecha. Y entonces eso le hundió. Le hundió hasta el punto de que no solamente arruinó su carrera política, sino que arruinó a su partido. Entonces cometió un error yéndose más a la derecha de lo que realmente el Partido de Ciudadanos podía hacer y lo que sus votantes estaban dispuestos a admitir. Pero es que Inés Arrimadas ha caído, digamos, en la orilla contraria. Es decir, una vez que abandonó Rivera, lo que ha hecho Inés Arrimadas es irse por la izquierda. Primero, abandona Cataluña, después de haber ganado brillantemente las elecciones, con lo cual los ciudadanos de Cataluña que le dieron los votos, ahora la han abandonado a ella, como es lógico en estas elecciones. Pero por otra parte, lo que es más grave es que los cargos públicos de Ciudadanos, la mayoría de los cargos públicos de Ciudadanos, algunos de sus diputados, y no digamos la base del partido,
no ha aceptado los pactos con Pedro Sánchez, no porque fueran pactos con el Partido Socialista, sino porque eran con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ya no representa un partido socialdemócrata, como podía haber sido el partido de Felipe González, representa un partido populista, y además representa un partido que está pactando con quienes son los enemigos acérrimos de Ciudadanos. Ciudadanos se creó en Cataluña, digamos, para defender a los españoles, que siendo catalanes también, la unidad territorial, sentían la opresión del nacionalismo etnicista. Así nació Ciudadanos. Entonces ellos ahora no han podido asumir ese pacto de Inés Arrimadas con Pedro Sánchez. Hablando de Cataluña, vamos a preguntarte también por Puigdemont y si consideras que, por ejemplo, desde Europa se tendría que facilitar la llegada de Puigdemont a España, ¿no?, para que pudiera ser juzgado pues por ese... Bueno, a ver, el Parlamento Europeo ya ha dicho y ha hecho y ha votado algo muy importante, es que ha levantado la inmunidad de Puigdemont. Ahora el problema está en manos de los jueces belgas. No sabemos lo que van a hacer. Hasta ahora los jueces belgas, la experiencia que tenemos, sobre todo desde España, es muy mala con los jueces belgas, tal como sentenciaban ellos o analizaban ellos el problema de ETA. Pero ¿cómo puede explicar la Unión Europea que en su momento dijera sí a la inmunidad y ahora diga no? Eso como... Es que no es la Unión, es que ahora son los jueces de Bélgica. Ajá. Es decir, los jueces de Bélgica pueden actuar con total independencia, no sabemos lo que harán. A mí el problema fundamental que plantea el tema de Puigdemont no es tanto lo que vaya a hacer, que ya veremos que será importante, sino el hecho de lo que significa hoy Puigdemont en el panorama político catalán. Es decir, Puigdemont es, digamos, la punta de lanza del radicalismo del independentismo catalán. Pero desde España, y más concretamente desde Cataluña, sí que se ha pedido el indulto, ¿no?, a Puigdemont y a otros dirigentes que o están en la cárcel o están con procesos abiertos. Entonces, en ese sentido, desde Sociedad Civil Malagueña, ¿vosotros apostáis por que se juzguen a cada uno de estos representantes políticos o para pasar página habría que apostar por el indulto? No lo sé. A ver, nosotros lo que creemos es que hay que cumplir la ley. Ajá. Es decir, el problema de Cataluña en estos momentos es un problema muy grave, es un problema tan enconado que no tiene solución. Yo creo que tenemos que ser realistas. Nosotros lo que no podemos es engañar a la gente. Es decir, en estos momentos el problema de Cataluña, que es un problema que viene de muy atrás, no tiene solución a plazo corto, no la tiene, porque hemos llegado a una situación en que los líderes del independentismo han decidido jugar muy fuerte. ¿Por qué? Porque han contado con la debilidad de los gobiernos, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores y además de las instituciones, unas instituciones muy débiles, que en Cataluña prácticamente el Estado ha desaparecido, es decir, no se cumplen las sentencias de los jueces en Cataluña, ¿no? Es decir, y eso ha envalentonado, lógicamente, al independentismo catalán. El caso de Puigdemont, que yo digo que representa la punta de lanza de ese independentismo, no quiere decir que los otros independentistas sean menos radicales. Pienso en el caso de Esquerra Republicana, que es quien verdaderamente tiene más o menos acuerdos y más o menos concomitancias con el Partido Socialista. Y lo digo en el caso de Esquerra Republicana porque la diferencia que hay entre Junqueras y Puigdemont es simplemente una cuestión de plazos. Puigdemont cree que hay que llegar a la independencia ya, es decir, incluso aunque suponga un conflicto civil con muertos en la calle, ¿no?, hay que llegar ya. Y Esquerra Republicana considera que hay que llegar a tener una parte de la población mayor de la que tienen ahora a favor del independentismo. Concretamente, para que no suceda lo que sucedió en Quebec, con la independencia de Quebec, que no se ha llegado a producir. En Quebec se dieron dos referéndums, ¿no?, uno en 1980, otro en 1995. El segundo referéndum era un referéndum de empate técnico, es decir, 50-40 contra 49-60, un empate técnico. En ese momento el gobierno de Catalán, y permíteme que te di cuenta esto porque es importante de lo que estamos hablando, ¿no?, el gobierno de Canadá encargó a Stéphane Dion, un politólogo, que hiciera una ley para ver cómo resolvían el problema. Stéphane Dion preparó una ley que se llamó la Clarity Act, la ley de claridad. Esa ley se aprobó el año 2000. Desde entonces no ha vuelto a haber más referéndums en Quebec. ¿Por qué? Porque él puso muy claros los puntos sobre las IES en un sentido muy claro. Vamos a ver, no es posible que se pueda hacer la escisión de un territorio solamente con el 50% más uno, ¿no?, de los votantes. Esto requiere mayorías reforzadas, mayorías incluso hasta de 2/3, para que realmente
esto pueda ser reconocido internacionalmente. Y en segundo lugar, que fue muy importante, tan importante que no ha vuelto a haber referéndums en Quebec, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía Stéphane Dion, y la ley es, si Canadá es divisible, Quebec también es divisible. Por poner el ejemplo español, si Cataluña se puede separar de España, Algunas regiones, algunas provincias la provincia de Cataluña Tarragona o la provincia podrían de también Barcelona puede separarse de comenzar Cataluña. su proceso de decisión. Exactamente. Y eso, en Quebec no ha vuelto a haber más referéndums. Pero para eso se requiere tener un gobierno fuerte. La situación hoy, para terminar, Diego, la situación hoy es que el independentismo catalán quiere llegar hasta el final, ya, ¿no? Quiere llegar hasta el final, en un plazo más o menos corto, pero quiere llegar hasta el final, y el gobierno español tendrá que defender la Constitución y hacer cumplir la ley. Por Oye, esto Gerardo, se me es un ocurre ahora proyecto mismo, insoluble. se me viene a la mente ahora un planteamiento que yo sé que es muy utópico, pero en un horizonte quizá muy lejano, pero no sé si posible, ¿llegaremos a ver en España algún día que Partido Socialista y Partido Popular, ahora mismo los dos partidos más importantes, siguen siendo, desde luego no tienen la fuerza que tenían antaño, pero siguen siendo los dos principales partidos en España, que se pongan de acuerdo o incluso que pacten, por ejemplo, para formar un gobierno central? Bueno, esto es lo que exige, digamos, las necesidades del país. Pero que lo exijan las necesidades del país no quiere decir que lo vayan a hacer. Es decir, en ¿Pero a ti te Europa, gustaría? vamos, nosotros lo pedimos. Nosotros pedimos un gobierno de unidad nacional. Yo también. Pedimos un gobierno de unidad nacional. PP y ¿Por qué? PSOE, Porque PSOE y no es PP. posible ni resolver el problema de la crisis política y sobre todo el problema con Cataluña, ni es posible resolver el problema de la crisis económica si no hay un gobierno de unidad nacional. Entonces, en Europa, en varios de los países europeos, hay este tipo de gobiernos. Es decir, los conservadores o liberales europeos en distintos países pueden gobernar con los socialdemócratas. Bueno, en Alemania está ocurriendo esto, y en otros países también. ¿Aquí por Aquí qué no ha no? ocurrido nunca. Aquí no ha ocurrido nunca. Pues por una cosa, porque aquí todavía arrastramos lo que fue la herida de la guerra civil. Las dos Españas. Las dos Españas. Es decir, todavía, mira, cuando yo oigo hablar a Pablo Iglesias de que hay que luchar contra el fascismo, ¿no? Digo, ¿este hombre de qué habla? Es decir, este hombre está hablando de los años 30 del siglo pasado, donde él no los conoció ni los vivió, ni siquiera conoció el franquismo y es más antifranquista que los que tuvieron que padecer cárcel en los años de Franco, ¿no? Entonces, yo creo que una persona que además en estos momentos dice que en España hay que luchar contra el fascismo, sencillamente ha caído en un ridículo espantoso. Oye, estamos ya fuera de tiempo, pero sí que hay dos aspectos, dos temas que me gustaría también conocer tu opinión, Gerardo. Pues nada, rápidamente. Rápidamente, en el tema de esta cuarta ola que parece que está comenzando ya del COVID, en Europa y en España, pues está también repuntando ese número de contagios. Ha sido muy polémica esa decisión de restringir la movilidad entre comunidades, en el caso de Andalucía incluso también entre provincias, y sin embargo abrir aeropuertos internacionales para que podamos recibir turistas de pues alemanes, franceses, turistas de otros países, ¿no? Eso por un lado me gustaría conocer tu opinión, si estás por ejemplo de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, ¿no? Que el alcalde entiende que es un sacrificio el que hacemos a la movilidad interna para poder beneficiarnos de un cierto movimiento, vamos a decir, un aire fresco, aunque sea poquito, pero de turistas extranjeros que puedan a lo mejor pasar estos días de la Semana Santa aquí. Que es un esfuerzo y que el alcalde, por ejemplo, sí no lo veía descabellado. El alcalde de Málaga, de hecho, sus declaraciones han sido pues muy comentadas, ¿no? A nivel nacional. Y por otro lado, el tema de la vacunación, ¿no? Del plan de vacunación. Me gustaría una reflexión en torno a esos dos aspectos. Bueno, mira, sobre el primer tema, lo que tendría que haber en cualquier caso, restricción o no restricción, tendría que ser una medida de carácter nacional. Es decir, es muy difícil que la gente pueda aceptar que, por ejemplo, en unos lugares van a ocurrir un tipo de movilización y en otros no, de la misma manera que es muy difícil entender que uno pueda irse a París y coger un avión en París y venirse a Asturias. Sí, Málaga, ¿no? París, Barcelona. París-Barcelona, pero no puede irse directamente de Málaga a Barcelona, ¿no? Entonces, esto es muy difícil que la gente lo pueda asumir. Yo lo que creo es que las medidas del gobierno sobre el tema de la movilización, como ha pasado con todo el tratamiento de la pandemia, tienen que ver en función de qué está haciendo Madrid. Cuando la Comunidad de Madrid tomaba un tipo de decisiones, las que tomó, por ejemplo,
traer con aviones mascarillas, equipos de tal que esto, cuando pidió que se hicieran las PCRs en los aeropuertos, cuando pidió los antígenos en las farmacias, etcétera, etcétera, cuando tomaba este tipo de medidas, el gobierno central hacía las contrarias. Y ahora el gobierno central dice, oye, ¿qué está haciendo Madrid? Yo voy a hacer lo contrario. ¿Y con la vacunación? Pues con la vacunación, el ritmo que tenemos nosotros en la vacunación es de 12 y pico vacunas cada 100 habitantes, lo cual quiere decir que si nosotros siguiéramos con este ritmo de vacunación, para tener vacunados al 70% de la población tendríamos que llegar a diciembre de 2022. Dios mío. Se supone que no va a ser así, se supone que van a venir vacunas. Que ahora se va a ¿no? acelerar más el proceso. Que se va a acelerar, pero en cualquier caso, las previsiones, aunque las cosas vayan mejor, es que, por ejemplo, a finales de julio tengamos vacunados, digamos, del orden de 22 millones de personas, que no son el 70%, porque el 70% serían 33 millones. Bueno, pues Gerardo Hernández Les, presidente de Sociedad Civil Malagueña, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos de televisión y que nos veamos más veces por aquí. Pues muchas gracias a vosotros y por mi parte encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. De acuerdo. Regresamos, seguimos en Málaga TV, en este magazine de tarde de PTV, después de esa breve pausa para la publicidad. Saludamos a nuestro abogado de confianza, Gustavo Ramírez. Gustavo, buenas tardes. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, hoy tenemos ahí una batería de preguntas importantes de nuestros espectadores, así que si te parece vamos de lleno al grano. Venga, sin pausa, Venga, adelante. sin pausa, pues vamos allá. Carmelo nos ha hecho llegar su consulta a nuestro correo malagatv@ptvtelecom.com y ya os adelanto que el primer miércoles después de Semana Santa estará con nosotros nuestro colaborador Alejandro Pestaña, administrador de fincas, para que vosotros le mandéis a malagatv@ptvtelecom.com vuestras dudas, vuestras preguntas en torno al día a día de vuestra comunidad de vecinos. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta o inquietud que tengáis, se la transmitís a través de ese correo electrónico a Alejandro Pestaña, que estará el miércoles que viene, bueno, el miércoles después de Semana Santa con nosotros. Carmelo dice, buenas tardes, me gustaría saber si estoy obligado, en caso de que lo concedieran, a firmar un crédito comunitario para el arreglo de la fachada del bloque. Hay varios vecinos que son insolventes y no quiero verme luego en un problema, pero es urgente la reparación, al menos de las cornisas de los balcones, y no hay dinero suficiente para arreglarlas. ¿Puedo negarme a firmar y pagar yo mi parte correspondiente? Y si no lo concedieran, ¿puedo arreglar yo mi parte de fachada, ya que también me entra agua por el lavadero los días de lluvia y tengo habitaciones con humedad por el mal estado de la fachada, y luego descontármelo de las cuotas de la comunidad de las cuales yo estoy al día? ¿Qué le decimos a Carmelo? Bueno, Gustavo? esto es un tema bastante frecuente, ¿no? Comunidades con cierta antigüedad, donde hay que hacer reparaciones y realmente la reparación tiene un coste económico muy alto y no es posible hacerlo con el dinero corriente que puedan tener. Empezando un poco de atrás adelante, te diré, si él puede hacer la reparación y descontarse de las cuotas, la respuesta es no, radicalmente. Él puede hacer esa reparación, la podría hacer, obviamente, es comunitaria, hacer un elemento común, pero si la quiere hacer, la podría hacer, pero nunca compensando con cuotas, eso para empezar. Luego, con respecto al tema del préstamo, que es una cosa muy habitual, no solo para reparaciones, sino también pues, para instalar, por ejemplo, un ascensor, que es una cosa muy habitual, él dice si él puede negarse a firmar. Habría que distinguir si el préstamo lo va a pedir la comunidad o si lo van a pedir va a pedir la comunidad y van a firmar todos y cada uno de los vecinos. Generalmente lo que se suele hacer es que con la entidad bancaria el presidente en nombre de la comunidad firma ese préstamo, con lo cual él no tendría que firmar, porque ya la comunidad lo va a pedir en nombre un poco de todos los comuneros. Claro, si él firmase es porque además él se responsabiliza con su patrimonio del pago de esa deuda, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Si no lo hace, no pasaría nada, él se puede negar, puede decir, mire usted, yo no quiero firmar personalmente y la comunidad puede firmar. Si el banco se lo acepta, no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? En caso de impago, el banco irá frente al bien de la comunidad, que es más frecuente, que es la cuenta bancaria, o en su caso iría contra todo y cada uno de los comuneros, pero por la parte proporcional que le corresponda según su cuota, no iría frente a bienes personales, ¿vale? Y también la opción que él plantea es que él puede también pagar la parte que le corresponde al préstamo, la cuota que le corresponda, y no ser partícipe de ese préstamo porque no le interesa, pero eso habría que consignarlo en el acta que se pueda levantar sobre ese acuerdo. Muy bien. Vamos ahora con Jaime, dice, buenas tardes, yo he estado alquilado en un piso. Al llegar a los 6 meses decidí finalizar el contrato de arrendamiento. Han pasado meses y los suministros seguían puestos a mi nombre. El propietario está informado de las facturas que han venido a mi nombre y que no me corresponde pagar. Después de un tiempo el propietario se niega a pagar la factura de los suministros que se han producido en la vivienda cuando yo ya no estaba haciendo uso de ella. ¿Qué debo hacer? ¿Le tengo que denunciar? ¿Cómo debo proceder? Bueno, en primer lugar, la
primera cuestión es si sigue aún generándose algún tipo de factura, es decir, si siguen pagándose o generándose factura por sus suministros. Si eso es así, lo que tendría que hacer es dar de bajo el contrato, eso para empezar. Luego tiene que hacer una reclamación al propietario, formal, por escrito, donde se le diga que se están generando una serie de cuotas o de recibos de esos suministros que no son de su competencia, puesto que ha dejado la vivienda en tal fecha y tiene la obligación de pagarlos. ¿Qué ocurre? Si él dice que no quiere pagarlo, podría optar o obrar de dos formas, o bien abonarlos él para que no le genere esa deuda, dar de baja el contrato y acto seguido reclamárselo a ese propietario, o bien no abonarla, reclamárselo al propietario y esperar que la compañía le reclame a él. ¿Qué ocurre? Si la compañía le reclama, va a tener que responder de alguna forma, ¿no? Lo primero es hacer un requerimiento al propietario, obviamente, pues para que asuma esa responsabilidad, y si no, reclamarle el tema de esa cantidad que pueda pagar, ¿vale? Muy bien, la siguiente consulta nos viene de Tania, una espectadora que se presenta. Buenas tardes, soy Tania. Sí. Quisiera que me aconsejaran. Mi hijo el día 8 de marzo comió en un establecimiento una hamburguesa. A la hora de comer dicha hamburguesa se empezó a encontrar mal. Como lleva una dieta desde hace meses, pensó que era empacho por llevar tiempo sin comer pues, comida pesada, ¿no? Como una hamburguesa. De madrugada, al día siguiente, el día 9 de marzo, empieza que le duele la tripa, cabeza, pecho y una fiebre de 39,5 y 40. Fue visto de urgencia en el centro de salud y me dicen que es una gastroenteritis. El miércoles 10 de marzo, mi hijo empieza a empeorar, haciendo hasta 15 deposiciones al día con sangre. Le llevo al hospital y después de varias horas me dicen que es una gastroenteritis aguda, que dieta blanda. El sábado 13 de marzo, como veo que no pasa, decido llevarlo a otro hospital por el seguro privado, y al decir que había perdido 5 kilos y enseñar la foto de la heces, se queda ingresado. Al parecer mi hijo lo que tiene es una bacteria alimenticia. Dicha hamburguesa, motivada por dicha hamburguesa, dice la espectadora Tania. Mi hijo sigue a día de hoy ingresado, pone entre paréntesis 15 de marzo, a día de 15 de marzo sigue ingresado. Quisiera que me ayudaran cómo puedo proceder a poner una denuncia en dicho establecimiento. Un saludo y gracias. Bueno, esperemos que ya desde el 15 de marzo que ya le hayan dado el alta y que esté mejor, pero exactamente. ¿qué puede hacer Tania? Y también me asalta a mí la duda de cómo poder demostrar que hace días se tomó esa hamburguesa y que esa bacteria viene de esa hamburguesa. Sí, bueno, es complicado porque obviamente hacer la relación causal Claro. entre, digamos, la comida y el hecho, pues puede ser complicado. Obviamente habrá que ver qué informes médicos tiene, qué análisis se le han hecho, si efectivamente se puede identificar esa bacteria y luego si se puede identificar con qué tipo de alimentación puede ir relacionada, porque si obviamente si es una bacteria que solamente tiene relación con la carne, pues podemos un poco ir a ese tipo de situaciones. Y luego, obviamente, cuando ella dice cómo se puede reclamar, lo que habría que hacer, primero, como hemos comentado siempre, hacer una reclamación formal al restaurante, bien a través de una hoja de reclamaciones o bien directamente con un burofax, donde se le reclame por todos los daños que se han generado como consecuencia de ese alimento en mal estado. Pero fundamentalmente tendrá que demostrar que efectivamente eso es así con los informes médicos y con lo que hemos comentado, un poco unir el hecho de la comida con la situación de su hijo, ¿no? Pero normalmente esto es fácil en el sentido de que si no sé si es fácil de demostrar, porque claro, es el testimonio de una familia, de una madre y un hijo, que ellos piensan que esa bacteria pues fue ingerida por culpa de esa hamburguesa en mal estado, pero hombre, generalmente no es una si no llevan una muestra de esa carne, ¿cómo poder demostrar que...? Insisto, por el tema de los informes médicos que se hayan hecho, porque obviamente si ese chico está internado no se le habrá hecho solamente un análisis, se le habrá hecho bastante análisis, se podrá ver cuál es el origen, ese origen y relacionarlo con algún tipo de problema alimenticio, y luego generalmente no suele ser un hecho aislado, no estamos hablando de una hamburguesa que pueda estar mala, generalmente es una partida. Con lo cual puede haber otros clientes que hayan presentado síntomas parecidos. Exactamente, puede haber otros clientes, entonces lo primero es hacer una reclamación formal al restaurante pues, para que examine se abra una investigación. Sí, exactamente. Rodri dice, buenas tardes, durante años tuve una pequeña empresa constituida en sociedad limitada. Hace algo más de 6 años que cerré el negocio. La sociedad está inactiva, me di de baja como autónomo, pero no la disolví. Mi duda es si esto me puede traer problemas, si me convendría, sabiendo que no volveré a ejercer esa actividad, disolver la sociedad y si es un procedimiento caro. Muchas gracias por la atención, dice Rodri. Pues vamos a ver, perjuicio no le puede suponer ninguno siempre y cuando cumpla con sus obligaciones. El hecho de que haya dado de baja la sociedad no significa que no tenga obligaciones, tiene obligación de presentar una serie de cuestiones formales ante Hacienda pues, todos los años, ¿no?
¿Le puede perjudicar? No, si no genera deudas, no si no genera ningún tipo de responsabilidad. ¿El procedimiento es caro? En el caso que él quisiera disolver la sociedad y, bueno, y plantearlo, esa disolución en el registro mercantil, no será caro porque es un acuerdo de liquidación, se hace una cuenta final, se eleva a público y se lleva al registro mercantil, con lo cual no es un procedimiento especialmente caro, y si realmente no tiene intención de seguir con la sociedad, lo más habitual es que la disuelva. ¿Qué ocurre muchas veces? Que hay personas que se dejan ese tipo de sociedades ahí un poco latentes. ¿Por qué? Porque en el futuro a lo mejor puede iniciar alguna línea de negocio que le puede interesar y puede tirar de esa sociedad. Con lo ¿Pero cual, la inscripción, por ejemplo, en el registro tiene algún coste? sí, tiene coste económico. No es especialmente alto, pero por supuesto tiene un coste económico, tanto notarialmente, el documento que se firme, como registralmente ante el registro mercantil, obviamente. Pero hablamos de cantidades pequeñas. Sí, no es demasiado elevado. No es demasiado Muy elevado. bien. Vanessa dice, hola, tengo un hijo de 20 años con trastorno de conducta desafiante, consume además pues sustancias, ¿no? Así que no, la sube a casa, la sustancia, la droga. Nos insulta a mí y al padre, nos amenaza diariamente. La semana pasada agredió a su hermano porque nos defendió al padre y a mí. Hoy me ha levantado la mano y me ha dado un empujón que casi me caigo por las escaleras. Esto va de mal en peor. Vivimos con miedo a cómo se pueda levantar cada día. No tiene llaves de casa y no sabemos qué podemos hacer para ayudarle. Estamos desbordados. No quiere asistir a psicólogos ni médicos. Con 20 años puedo echarlo de casa. Es una solución muy drástica, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues Vanessa es una madre desesperada. Sí, es una situación complicada, ¿no? Con agresiones verbales, físicas ya también. Sí, sobre todo con una situación complicada porque no parece que tenga una solución fácil, porque estamos hablando de una persona con una patología concreta. Una adicción y además que no reconoce que tiene un problema. Exactamente. Entonces, pero ella lo que quiere saber un poco cómo evitar es que se puedan producir ese tipo de situaciones en su vivienda, ¿no? O en su casa. Claro, la cuestión es que estamos hablando de un hijo que es mayor de edad pero que no está emancipado, es decir, que parece ser que vive con ella. Con lo cual, digamos que la obligación de alimentos, es decir, tanto sustentarlo como darle alojamiento, está vigente, porque la gente piensa que a partir de los 18 años los hijos ya como que tienen que volar libre, y eso no es así. Entonces, partimos de una obligación como padres de cubrir las necesidades del hijo, pero también estamos hablando de una obligación del hijo de procurar trabajar o estudiar. Si estamos en una situación donde el hijo, como parece ser, ni estudia ni trabaja, pudiendo hacerlo, ellos podrían, por supuesto, instar un procedimiento pues, para que el juez decida que el hijo debe abandonar el hogar y que no tiene tampoco ningún derecho a recibir ningún tipo de alimentos de los padres. Entiendo que si pueden demostrar la agresividad del hijo, tanto esas agresiones verbales como físicas, sí, lo mismo que la ley, es muy complicado, o sea, casi imposible el desheredar un hijo, pero si ese hijo atenta contra la vida de su progenitor, sí que es posible el desheredarlo. Entonces entiendo que si ellos pueden demostrar ese comportamiento agresivo y que su vida corre peligro, es posible, vamos a decirlo así, que se quiten al niño del medio. Sí, o sea, incluso estamos que la ley les dé la razón, que diga, mira, tienes que dejar la casa y encima además no te van a mantener tus padres. Sí, estamos hablando también además de un tema penal, es decir, si hay una situación de agresión y de maltrato continuado, como parece que es el caso, también puede iniciar la vía penal y, por supuesto, pedir una orden de alejamiento que se podría adoptar por el juez, y obviamente eso implicaría la que no entraría en la vivienda a convivir con ellos. Obviamente. Aunque para eso sea necesario, por supuesto, que denuncien a su hijo. Obviamente, es que eso es una cosa que tienen que hacer sí o sí. Normalmente esto no suele ocurrir, ¿verdad? Es muy complicado que unos padres lleguen a denunciar a su hijo. Bueno, es complicado porque no se dan ese tipo de situaciones de forma habitual, pero hay situaciones extremas donde los padres no tienen más remedio que denunciarlo. Y seguramente, por lo que está comentando, no es un hecho que ha pasado ahora poco tiempo, sino que ya es un hecho que viene de atrás, con lo cual ya se producirá una situación de hartazgo donde obligará a los padres a denunciarlo, obviamente, porque es que si no, cualquier día va a pasar algo mucho más grave. Bueno, ojalá que no llegue a ese momento. Gustavo, vamos con otro problema familiar, en este caso Manolo, ¿no? Dice, hola, buenas, os explico mi caso. Mi madre me ha amenazado con desheredarme, de hecho tengo conocimiento que fue a notaría. He escuchado que me quiere dejar vivir en una cochera y mi hermana paga agua, luz, contribución y se queda con todo. Mis padres tienen 2 viviendas, una casa de campo con un terreno y un dúplex con cochera en la parte baja. Eso es lo que me quieren meter en el testamento. Mis padres justifican que como yo no puedo pagar los gastos de una vivienda, pues que se lo dejan todo a mi hermana. ¿Me puedo quedar sin nada si dicen de donarlo todo a mi hermana? ¿Cuál es el peor de los casos que me puede pasar con la base de que no quieren dejarme nada a mi nombre por no tener ingresos? Bueno, vamos por parte. La tarde-noche parece calentita con el tema familiar, ¿no? Bastante candente. Bueno, para empezar, el hecho de no tener ingresos no es un motivo de desheredación. Él habla de que no me van a dejar nada. Claro, no me dejan nada implica una desheredación. Es decir, que el testamento no le deja nada de esa forma. No quiero que mi hijo herede.
o lo desheredo por tal o cual causa. Pero claro, las causas de desheredación son muy concretas y en su caso sería o bien porque le niegue los alimentos a los padres en caso de que lo necesitaran, o bien porque se produce un maltrato, una agresión de ese tipo que implica Lo primero no creo que sea porque los padres se ve que tienen patrimonio. Exactamente, con lo cual, como causa de una situación económica solvente. Exactamente, como causa de desheredación no existe como tal, con lo cual los padres no le pueden no dejar algo. O sea, algo le tienen que dejar. ¿Qué ocurre? Puede pasar que los padres le dejen la legítima corta, que se llama, es decir, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que la ley le permita, ¿vale? O que los padres pretendan no dejarle nada por una vía un poco subrepticia, que sería donarle en vida a su hermana todo lo que tienen. ¿Eso se puede hacer? Objetivamente se puede donar, pero obviamente a la fecha o a la hora en que vayamos a abrir la herencia porque falte alguno de los dos padres o ambos, esas donaciones habrán de ser tenidas en cuenta para respetar su legítima, es decir, lo mínimo que la ley le permita hay que respetarlo, y si se ha donado en vida a una hija todo el patrimonio, obviamente se está yendo contra el derecho de él y él podría reclamar la parte que le pueda corresponder. Y también se puede hacer lo del tercio de mejora, ¿no? Eso también, ¿no? Eso es diferente. La herencia siempre digo lo mismo, son como tartas, una tarta, que se divide en tres partes. Si hay dos hijos, por ejemplo. Pues, insisto, la herencia es una tarta. Si hay dos hijos, un trozo de tarta de 3 es para los 2 hijos, por ley, salvo que haya una cosa de desheredación. Luego hay otro trozo de tarta que puedes mejorar a uno de tus hijos, ¿vale? O bien a los dos. En este caso, si quieren mejorar a una de a su hija frente a su hijo, le dejarían ese trozo de tarta segundo a su hija. Y luego existe un tercer trozo que se llama el de libre disposición, que pueden hacer lo que quieran, que también se lo pueden dejar a su hija, con lo cual puede hacer caso que él reciba la mitad de un tercio, como mínimo, como mínimo. Perfecto. Bueno, pues vamos ahora con Toñi, la última consulta. Dice, buenos días, desearía preguntar a vuestro abogado, ante ofensivas acusaciones en un chat de WhatsApp de un centro escolar hacia mi hijo, ¿qué actuaciones debo de tomar? Este personaje ejerce un supuesto bullying atentando contra el honor de mi hijo, estigmatizándolo por haber discutido por un lápiz con su hija. Se le invita en el chat a que se retracte, no lo hace y sigue manteniéndose. Todo ello a espaldas de profesores y tutor, incitando a que la próxima vez le dará a su hija un puñetazo en el estómago a mi hijo. Solo tengo el teléfono, nombre y un apellido. Lo denuncio en la policía o en el juzgado. Tengo captura del chat. Voy a escribir a la directora del centro para informarle de los hechos y que los voy a pasar a sede judicial. Este impresentable está señalando a mi hijo de 5 añitos para que le hagan el vacío. Bueno, era todo dramático, pero cuando llega a la parte final ha sido mucho más dramático. Un niño de 5 años, vamos a ver, que parece que está hablando aquí de un criminal y se trata de un niño de 5 añitos que ha disputado un lápiz a una compañera de clase. Obviamente eso merece una denuncia, bien ante la policía o bien ante el juzgado. Ella tiene pruebas oportunas de que está faltándole a su hijo de esa forma gravísima. Con amenazas. Con amenazas y todo tipo de males, con lo cual puede perfectamente aportarlo el chat como una prueba documental evidente de lo que está sucediendo y tomar las medidas oportunas. Y luego eso con independencia de que obviamente en ese chat de que está hablando hable con el administrador para que lo expulse inmediatamente. Eso está clarísimo. De sobra hay, desde luego. Exactamente, vamos. Imagínate, si está hablando de un lápiz, si pasa algo más, ¿qué podría hacer este hombre? Bueno. Gustavo, muchas gracias. Aprendemos siempre mucho de ti cuando nos visitas y nos aclaras nos despejas todas estas dudas que nos plantean los espectadores. Nos vemos aproximadamente en 3-4 semanas, ¿vale? Estupendo, Diego, pues muchísimas gracias. A ti, y antes de marcharte, para que nuestros espectadores, si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran plantearte en persona, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, pues estamos trabajando un grupo de compañeros y yo en la asesoría SEGA, que están en Alameda de Capuchino 91, muy cerca de aquí de estas instalaciones, y estamos esperándoles pues, con los brazos abiertos, tanto en el ámbito fiscal, el ámbito legal que me dedico yo, o económico, financiero, que se dedica también otro compañero. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, nos vemos muy prontito y nosotros nos marchamos ya y lo hacemos con una recomendación para mañana jueves, y es que el canal Sundance TV pues continúa emitiendo la serie, el thriller, la serie de intriga Floodland. Os la recomiendo, está muy bien y están pues cada jueves nuevos capítulos en exclusiva aquí a través de Sundance TV. Muchas gracias por seguirnos y mañana jueves regresamos con más contenido aquí en Málaga TV. Hasta mañana. El río esconde un secreto. Cálmate. En una orilla, la ley busca culpables. Tara Dessel, policía. Y en la otra, la ciencia busca razones. Nuestro psiquiatra. Ambas deben unirse en la zona más oscura y pantanosa. No confíe en nadie aquí. En nadie. Para conseguir que la verdad salga a flote. ¿Los Lorraine le suenan de algo? Floodland. Los jueves a las 10:30 de la noche en Sundance TV.